Antes de que los reinos del hombre se erigieran con torres que rozaran el firmamento, antes de que los mares fueran cruzados por imperios sedientos de poder, hubo un tiempo olvidado, un tiempo enterrado en las grietas del cielo, un tiempo en que los vigilantes descendieron y el mundo fue marcado para siempre. Las estrellas no titilaban con inocencia, eran ojos. Los cielos no eran mudos, eran portales, y la tierra era un campo de juicio. Fue en los días de Jared, padre de Enoc, cuando los cielos se abrieron por voluntad de los altos, y lo que bajó no fue esperanza, fue rebelión. En los montes de Hermón, donde las nieves perpetuas parecen susurrar secretos sellados desde el origen de los tiempos, ocurrió algo que quebró la frontera entre el cielo y la tierra. No fue un evento común, no fue simplemente una visita, fue un descenso. Una rebelión cuidadosamente premeditada. 2 centenares de ángeles, no ángeles en la forma que los hombres imaginan, con alas suaves y rostros serenos, sino seres colosales, revestidos de gloria torcida, descendieron con propósito. Eran brillantes, sí, pero su luz no provenía ya del Altísimo. Era una luz adulterada, como la de una estrella moribunda que, antes de apagarse, brilla con una intensidad artificial. Sus pasos no dejaron huellas comunes. La misma tierra parecía replegarse bajo su presencia. Eran los vigilantes, custodios celestiales que por designio divino debían observar, guiar y proteger, pero que eligieron desear, tomar y dominar. Su líder, Shemihasa, no era un simple traidor. Era un portador de sabiduría, pero no de la sabiduría que salva, sino de aquella que envenena cuando se entrega antes de tiempo. Su voz no era ruda, sino dulce, seductora, un canto que prometía poder, independencia, conocimiento, a cambio de la sumisión al orden eterno. A su lado, Azazel, el gran corrompedor, enseñaba a los hombres el arte de la guerra, el uso del metal, los secretos de la belleza artificial y el maquillaje de las pasiones. Donde Azazel enseñaba, los hombres no se elevaban, descendían más rápido. Fue en la cima del monte, en ese lugar oculto a la mirada de los hombres, donde estos ángeles hicieron un juramento terrible, no ante Dios, sino entre ellos mismos. Un pacto sellado por sangre y por sombra. Un juramento de no retroceder, de llevar a cabo su plan, incluso si el precio fuera la condenación eterna. «Hagamos para nosotros esposas entre las hijas de la tierra», exclamaron. No lo dijeron con ternura, ni con amor. Lo dijeron con deseo insaciable, con la arrogancia de los que creen que pueden tomar lo que quieran sin consecuencias. En ese instante, la frontera fue quebrada. El velo que separaba lo santo de lo profano fue rasgado desde arriba. Lo eterno se mezcló con lo corruptible, y la condena del mundo comenzó a escribirse en un nuevo idioma, el del caos. De esa unión profanada nacieron criaturas que no debían existir. Seres híbridos, no celestiales, pero tampoco humanos. Gigantes de hueso, carne y furia, los Nefilim. Su sola presencia era una blasfemia viviente. Cada uno de ellos era una ruptura en el tejido del orden divino. Eran altos como torres, pesados como montañas, violentos como tormentas. Su fuerza era descomunal, su velocidad sobrehumana, su intelecto desviado. Miraban al mundo con hambre, no solo de alimento, sino de dominio, de sometimiento, de adoración. Al principio, los hombres, impresionados por su magnificencia, los veneraron como dioses. Les ofrecían sacrificios, les construían estatuas, les entregaban sus cosechas, sus animales, incluso a sus propios hijos. Y los Nefilim, satisfechos por un tiempo, se dejaban alabar. Pero su apetito no tenía fondo. Lo que en un principio fue reverencia, se tornó en esclavitud, luego en desesperación, y finalmente en horror. Cuando ya no hubo más campos por devorar, más bestias que cazar, más casas que saquear, volvieron su mirada hacia los hombres, no como gobernantes, sino como depredadores. Comenzaron a devorar la carne humana, y la sangre corrió por los valles como ríos oscuros. Las ciudades fueron reducidas a polvo. Los árboles dejaron de crecer. El suelo mismo parecía gritar por justicia. Las madres ocultaban a sus hijos bajo la tierra. Los ancianos lloraban a los dioses en los que ya no creían, porque el mundo estaba irreconocible. La creación, una vez buena, hermosa y equilibrada, ahora era una deformación, una sombra de lo que debió ser. Y todo había comenzado con una decisión, con un descenso. Los pasos de los Nefilim hacían temblar la tierra, no en sentido figurado, sino literal.
Donde caminaban, las piedras se quebraban. Donde dormían, la hierba no volvía a crecer. Sus ojos, brillantes como soles jóvenes, no reflejaban compasión ni comprensión, solo fuego, un fuego que no daba calor, sino destrucción. Eran titanes no solo en tamaño, sino en maldad. Y aún así, el cielo no había respondido. Aún no. Porque el Altísimo no actúa en desesperación, sino en precisión. Observaba, permitía, no porque no pudiera detenerlo, sino porque la historia debía desarrollarse hasta su punto justo. El juicio vendría, sí, pero primero, la maldad debía alcanzar su clímax. Solo entonces, la justicia sería inapelable. Los hombres, mientras tanto, comenzaban a darse cuenta que aquello que parecía divino era una maldición, que aquellos que descendieron con luz traían tinieblas, que la sabiduría robada no daba vida, sino destrucción. Oh, y fue entonces cuando se levantó uno, en medio de una generación perversa, envuelta en tinieblas más densas que la noche, surgió una figura que no respondía al estruendo del poder ni al clamor de las multitudes. No provenía de los palacios ni de los altares del mundo. No era hijo de reyes ni forjador de espadas. Era un hombre apartado, apartado del bullicio de las ciudades y del humo de los ídolos. Su nombre era Enoc, hijo de Jared, descendiente directo de Set, la simiente preservada cuando Abel cayó y Caín fue marcado. Enoc no caminaba con los hombres, caminaba con Dios. Había en él una paz que desafiaba las leyes del tiempo. Sus pasos no eran apresurados, como los de los que corren tras el oro o el placer. Su mirada no se alzaba hacia los ídolos, ni descendía en burla sobre los humildes. Veía lo que otros no veían. Su alma no estaba sujeta a los deseos de la carne, sino al fuego invisible que desciende desde el trono del Altísimo. Y aunque su voz rara vez se oía en los mercados, cuando hablaba, las piedras callaban, porque no hablaba como hombre, hablaba como profeta. Él sabía que el mundo no continuaría como estaba, que la corrupción no se quedaría impune, que el cielo, aunque paciente, no era indiferente. Enoc no veía solo lo visible, veía más allá del velo, veía las grietas en la creación, escuchaba el lamento de la tierra que gemía bajo el peso de la violencia, y entendía que el juicio no estaba lejos. Una noche, mientras la luna colgaba en los cielos como una lámpara moribunda, llorando su luz sobre campos desolados por los Nefilim, ocurrió lo inexplicable. El viento comenzó a soplar, pero no era un viento natural, era un soplo que venía desde lo alto, portador de propósito, no de azar. Y Enoc sin temer se dejó llevar, porque ya no pertenecía a la tierra, fue arrebatado, pero no como los hombres son arrebatados por la muerte, sino como un siervo llevado ante el rey para recibir instrucciones eternas. Las alas que lo condujeron no eran de ave ni de bestia, eran alas que no pertenecían a este mundo, alas que no batían el aire, sino que lo transformaban. Lo llevaron más allá de los cielos que conocen los astrónomos, más allá del firmamento que los sabios pueden medir. Allí, en las cámaras superiores, Enoc fue recibido por una gloria que no puede ser descrita con palabras humanas. Había tronos, no uno, sino muchos, tronos de fuego viviente, fuego que no consumía, pero que sí purificaba. Estaban los querubines, guardianes del misterio, llenos de ojos y alas, contemplando sin cesar al que es desde siempre. Y estaban los ancianos, testigos del tiempo antes del tiempo, sentados en ropas blancas, coronados no por oro, sino por justicia. Y ante todo esto, Enoc no tembló, no huyó, no se escondió, porque el fuego que lo rodeaba ya ardía dentro de él. Fue entonces cuando le fue entregado el libro, no un libro cualquiera, no hecho con papiro, tinta y cuero. Este libro no fue escrito por manos humanas, era el libro del juicio, vivo, respiraba, emitía luz. No tenía principio ni fin, porque contenía todo, lo que fue, lo que es y lo que ha de venir. En sus páginas estaban los secretos de las estrellas, los nombres de los caídos, las balanzas del cielo. Estaba la historia de la humanidad desde su primer aliento hasta su última lágrima. Estaban las sentencias contra los vigilantes, los designios para los justos, las advertencias para los reinos que aún no habían nacido. Y también, en lo más profundo, estaban las promesas que ni el tiempo ni la oscuridad podían borrar. Y Enoc comprendió que ese libro no era solo un registro, era un testimonio. Un documento legal del cielo, un acta de acusación, pero también una carta de esperanza. Porque donde el juicio se anunciaba,
También la misericordia tenía su lugar. Volvió a mirar a su alrededor, a los tronos, a los seres gloriosos, y supo que él, un simple hombre, había sido elegido no para reinar, no para conquistar, sino para escribir, para dejar constancia, para registrar el juicio con fidelidad, para hablar a los hombres de parte del Eterno. No todos lo escucharían. Muchos lo ridiculizarían. Otros lo perseguirían. Algunos intentarían borrar sus palabras. Pero el cielo había hablado, y lo escrito quedaría escrito. Aunque pasaran 1000 generaciones, aunque los imperios cayeran, aunque la memoria de los hombres flaqueara, el testimonio no se perdería, porque lo que Enoc escribió no era suyo, era del que está sentado en el trono. Era para aquellos que aún buscan, para los que miran al cielo no con soberbia, sino con temor reverente, para los que entienden que todo lo que existe será juzgado. Los cielos, que antes cantaban con estrellas como coros, se tornaron silenciosos. Las esferas celestiales, obedientes desde el principio de los días, detuvieron por un momento su danza eterna, porque algo había ocurrido, algo que no podía ser deshecho. Desde lo alto, el trono ardía con una gloria temible, y los ángeles que un día habían descendido con brillo, ahora se ocultaban entre sombras. Ya no eran mensajeros, ya no eran heraldos, eran culpables, corruptores de la carne, traidores a lo eterno. Los ángeles caídos, Shemihasa, Azazel, Armaros y sus compañeros, al ver la mirada del Altísimo, no encontraron dónde esconderse. Aquellos que una vez se atrevieron a jurar sobre los montes de Hermón, aquellos que habían derramado sabiduría prohibida como veneno en las copas de los hombres, ahora temblaban, porque la furia del Altísimo no era como la ira de los hombres. Era fuego puro, era justicia sin sombra, era la respuesta inevitable de un orden que no tolera la corrupción. Y cuando ya no pudieron soportar el peso de la sentencia que se cernía sobre ellos, levantaron sus rostros, rostros que ya no brillaban, sino que lloraban, y clamaron al único hombre que había caminado entre lo terrenal y lo celestial. «Ruega por nosotros, Enoc», suplicaron. Las palabras, aunque pronunciadas por labios caídos, cargaban la desesperación de los que ya no esperan redención. Era un clamor que rompía el alma, un gemido que, en otro tiempo, habría conmovido las entrañas del cielo. Pero ahora era tarde. Shemihasa, el que lideró el descenso. Azazel, el que enseñó el arte de matar y embellecer el pecado. Armaros, el sabio de la mentira. Todos ellos se postraron ante el hombre que caminaba con Dios. Pero Enoc no se quebró. Él los miró, y sus ojos no estaban llenos de odio ni de compasión. Estaban llenos de un fuego que venía de lo alto. No era juez, pero hablaba con la voz del juicio. No era acusador, pero portaba el testimonio. Y su alma tembló, no por temor a ellos, sino por la magnitud de lo que estaba por decir. «No hay perdón para vosotros», pronunció, y esas palabras no fueron suyas. Eran dictadas desde lo eterno. Eran la sentencia de lo inmutable, porque la misericordia es grande, pero también tiene límite. Y cuando la rebelión es completa, cuando se toca la raíz de la creación y se pervierte la esencia del hombre, entonces, el perdón se retira como la marea. El Altísimo ha sellado vuestro destino, continuó Enoc, con voz que parecía venir de múltiples tiempos a la vez. No hubo negociación, no hubo segunda oportunidad, porque lo que los vigilantes habían hecho no solo afectó a la tierra, tocó los pilares del cielo. La unión prohibida entre lo divino y lo humano había traído una nueva raza, una generación monstruosa, seres que no eran ángeles ni hombres, seres que devoraban, que destruían, que corrompían. Su hambre era un eco del abismo. «Seréis testigos de la muerte de vuestros hijos», dijo Enoc, y el eco de esas palabras se extendió por los cielos como un relámpago silencioso. Imagínalo. Los ángeles, que por siglos habían gozado del esplendor celestial, ahora debían contemplar cómo los frutos de su rebelión serían exterminados, no con espada humana, sino con la sentencia de lo alto. Los Nefilim, gigantes entre los hombres, verían caer sus imperios, derrumbarse sus fortalezas, desvanecerse su linaje. Y los padres mirarían. «Seréis encadenados en la oscuridad», dijo, «hasta el gran día del juicio final». Oscuridad. No como la noche que conocemos, sino una que respira, que consume. Una prisión sin muros, pero con tormento. Allí serían atados, no por cadenas de hierro, sino por ligaduras forjadas en decreto divino.
serían sepultados en lo profundo, lejos de toda luz, de toda esperanza, aguardando no un rescate, sino un juicio eterno. Y mientras Enoc hablaba, la creación respondió. Las montañas gimieron, como si sus entrañas recordaran el momento en que los caídos descendieron y supieran que debían expulsarlos. Los ríos se tornaron en sangre, no por obra de manos humanas, sino como señal de que la tierra misma estaba contaminada. Los soles, sí, los soles, en plural, se sacudieron, oscilaron como lámparas sacudidas por el viento del juicio. Porque cuando el orden eterno se violenta, hasta los cuerpos celestes tiemblan. Y así, se cumplió lo que estaba escrito en lo invisible. No hay rebelión sin consecuencia. No hay corrupción sin cosecha. No hay corrupción sin cosecha. Y aún los seres que una vez volaron en luz, cuando desobedecen al santo, se convierten en ejemplo eterno de lo que ocurre cuando se tuerce lo sagrado. El cielo no lloró por ellos, pero sí lamentó. Lamentó que, aun con toda la gloria dada, eligieran la caída. Lamentó que lo eterno tuviera que ejecutar lo irrevocable, y el lamento del cielo aún resuena, porque lo que pasó entonces volverá a pasar. Cuando Enoc fue llevado más allá del velo del tiempo, allí, en los corredores eternos donde los siglos son como cenizas flotando en la vastedad de lo eterno, sus ojos fueron abiertos para contemplar lo que ningún hombre había pedido ver. No fue una visión gloriosa. No fue una promesa de redención inmediata. Fue un testimonio del fin. Vio un mundo que se devoraba a sí mismo con la avidez de un león herido. Un mundo inflamado por su propia ambición, ciego en su soberbia y convencido de que el cielo estaba vacío. Vio generaciones que habían olvidado al Creador, que caminaban confiadas entre luces artificiales, ignorando que la oscuridad ya crecía bajo sus pies. Los reinos de la tierra se habían alzado, no sobre la justicia ni la verdad, sino sobre algoritmos y redes invisibles que lo sabían todo, pero no comprendían nada. Los hombres, esclavos de su ingenio, adoraban la tecnología como a un dios nuevo. Ya no se inclinaban ante estatuas de piedra ni ante imágenes de oro, sino ante máquinas que hablaban, que predecían, que dominaban, máquinas que sabían sus deseos antes que ellos mismos. Y Enoc vio cómo los hombres cambiaban su carne por metal, brazos que ya no sangraban, ojos que ya no lloraban, cuerpos alterados para alcanzar la inmortalidad, sin alma. El aliento del Creador había sido sustituido por circuitos y sistemas. Y con cada mejora, con cada avance, el espíritu se marchitaba un poco más. Vio mujeres que ya no daban a luz con gozo, sino con cálculo. Hijos concebidos no por amor, sino por estrategia. Engendrados para destacar, para vencer, para sobresalir, ofrecidos como sacrificios al altar del éxito. Hijos que no conocían la ternura, sino la presión. No sabían del cielo, pero sabían del mercado. No hablaban con Dios, pero hablaban con las máquinas. Y vio guerras, pero no como las antiguas, donde el acero chocaba con el escudo y la sangre clamaba desde la tierra. No, estas eran guerras sin ruido, batallas peleadas en la mente, con palabras como espadas afiladas, con imágenes cuidadosamente diseñadas para dividir, para confundir, para destruir sin dejar cadáveres visibles. Vio pantallas que enseñaban más que los padres, gobiernos que mentían con voz dulce, y multitudes que marchaban alegres hacia su propia esclavitud, convencidas de que eran libres. Y en medio de ese caos disfrazado de orden, de esa falsa paz sostenida por el control y el miedo, Enoc oyó una voz. No era la voz de un ángel, no era la voz de la tierra, era la voz desde el trono. Era la voz que en el principio dijo, sea la luz. Era la misma voz que ahora, con tristeza y con fuego, pronunciaba una advertencia que resonó a través del alma de Enoc como un trueno que desgarra el silencio de la eternidad. Así como en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Y al oír esas palabras, Enoc tembló, porque él conocía esos días. Había caminado entre los hijos de los hombres antes del diluvio. Y había visto la maldad multiplicarse como plaga. Había sentido en su espíritu el peso de una tierra contaminada, desgarrada por la violencia, por la mezcla, por la rebelión. Sabía lo que significaba vivir en un tiempo en el que los corazones estaban continuamente inclinados al mal. Y ahora contemplaba el reflejo de aquellos días en el futuro. Un futuro que no era tan distinto. Un futuro que parecía avanzar hacia el mismo abismo. Y se preguntó, con dolor en su alma, ¿no aprendieron?
No aprendieron, no escucharon el lamento de la tierra, la advertencia de los cielos, el testimonio de las aguas que cubrieron las montañas más altas. ¿Dónde quedó la memoria? Los hombres de aquel tiempo se habían vuelto sabios, pero solo en su propia opinión. Rechazaban lo invisible por considerarlo superstición, y adoraban lo visible aunque fuera mentira. El conocimiento se multiplicaba, pero la verdad era ignorada. El bien era llamado mal, y el mal, celebrado como libertad. Y mientras Enoc observaba, supo que no solo estaba viendo con sus ojos, estaba sintiendo con el corazón del Altísimo. Sentía la tristeza de un padre que había formado al hombre con polvo y aliento, y que ahora veía a su creación glorificarse en su propia corrupción. El juicio no llegaría por venganza, sino por justicia, porque si no se detiene al mal, éste consume. Si no se juzga lo impuro, lo puro es devorado. Y el tiempo, aunque parezca lento, no es olvido. Cada acción, cada decisión, cada rechazo, era contado. Enoc cayó de rodillas ante la visión, no por miedo a lo que vio, sino por el peso del conocimiento, porque entendió que el fin no vendría como un rugido, sino como un susurro, que no todos verían el abismo hasta que ya fuera tarde. Y entonces el velo se cerró, la visión cesó, pero su eco aún permanece, porque las palabras del trono no se desvanecen, y lo que Enoc vio, lo que Enoc escribió, lo que Enoc anunció, no fue para él, sino para los que vendrían después, para nosotros. Y cuando llegó el tiempo señalado, cuando el clamor de la tierra contaminada alcanzó el trono del Altísimo, descendieron 7 ángeles. No eran como los que aparecían en sueños o visiones suaves. Estos venían vestidos de juicio, envueltos en fuego, con rostros que no reflejaban misericordia, sino determinación eterna. Cada uno de ellos portaba cadenas, pero no eran cadenas hechas por manos humanas, ni forjadas en ninguna fragua terrenal. Eran eslabones sellados en la eternidad, templados en la justicia de aquel que es y será por los siglos. Miguel, el que lucha por el pueblo santo. Rafael, el sanador, cuyo toque puede tanto restaurar como castigar. Gabriel, el mensajero de las revelaciones eternas. Sariel, aquel que vela sobre las decisiones de los hombres, y otros cuyos nombres solo los cielos conocen, pero cuyas huellas aún arden en la historia de la creación. No descendieron con palabras suaves ni con cantos celestiales. Su presencia estremeció los cimientos del mundo. Las montañas se agrietaron bajo sus pies. Los mares se retiraron en temor. Incluso los vientos dejaron de soplar, porque sabían que el juicio había comenzado. El primero en ser hallado fue Azazel. Lo buscaron en las profundidades de la tierra, en cavernas donde la luz nunca entraba, entre los susurros de metales oscuros y conocimientos profanos. Allí se escondía, como serpiente entre las rocas, rodeado de discípulos humanos que aún seguían sus enseñanzas sin saber que su maestro estaba ya condenado. Había enseñado a los hombres a forjar espadas, no para la defensa, sino para la dominación, a grabar sortilegios en piedra y cuero, pactos sellados con sangre y nombres que no debían ser pronunciados. Les mostró cómo cambiar el rostro con pinturas, cómo ocultar la verdad con apariencias, cómo seducir, manipular, controlar. Él corrompió lo bello, prostituyó lo sagrado, y diseminó una sabiduría que no fue dada, sino usurpada. Entonces Rafael se acercó, no con violencia, sino con autoridad, y al hablar, sus palabras eran fuego que no consumía carne, pero sí el alma. Su voz resonó como un trueno que no se apaga, como una sentencia que no se puede apelar. Por tus enseñanzas, las naciones se han corrompido. Tu sabiduría no fue concedida, sino robada. Has sembrado muerte donde debía haber vida, confusión donde debía haber claridad, idolatría donde debía habitar el temor de Dios. Serás arrojado al abismo de Dudael, y allí yacerás hasta el día del gran juicio. Y con ese decreto, las rocas se abrieron. Un abismo sin fondo se desplegó, exhalando vapores que olían a siglos de engaño. Azazel gritó, pero no por dolor físico, sino por saber que el juicio era irrevocable. Su clamor rasgó los montes, pero no hubo respuesta, solo el eco de su caída, y entonces fue tragado por la oscuridad. Solo el eco de su caída, no como quien desaparece, sino como quien es marcado para la eternidad. Luego fue el turno de Shemi-Hasa. Él, que había sido líder entre los vigilantes rebeldes, ahora se ocultaba entre montañas que no aparecían en mapa alguno, regiones veladas a los ojos del hombre. Pero nada puede permanecer oculto ante los que llevan la misión del Altísimo. Lo hallaron, no dormido, no arrepentido,
sino en silencio, sabiendo que su destino ya estaba escrito. No hubo palabras para él, solo cadenas, y un velo descendió sobre las montañas. Un manto espiritual que selló su prisión con el Verbo mismo. Nadie podría liberarlo. Nadie podría acceder. No era una celda de piedra, sino un exilio existencial. Fue encerrado no en un lugar, sino en una sentencia viviente, un aislamiento decretado por la misma voluntad que separó la luz de las tinieblas. Uno por uno, los caídos fueron perseguidos. Cada uno recibió su castigo no según el capricho de los ángeles, sino según la medida exacta del Altísimo, porque el juicio del cielo no es desordenado, ni impulsivo, ni ciego. Es justo, es perfecto, es el equilibrio entre la santidad y la paciencia llevada a su límite. No hubo resistencia, no hubo batalla, porque ante la autoridad divina, incluso los rebeldes tiemblan, porque sabían que su tiempo había terminado. Sus pactos, sus manipulaciones, sus conocimientos entregados a los hombres, todo eso no lo salvaría. Su destino había sido sellado desde que abandonaron su primer estado, desde que cruzaron una línea que ni los cielos podían tolerar. No fueron llevados a prisiones hechas por manos humanas. No había barrotes, ni guardianes de carne. Sus cárceles estaban en regiones invisibles, selladas por nombres que no pueden ser pronunciados, sostenidas por decretos que no pueden ser rotos. Estaban fuera del tiempo, fuera del alcance, fuera de la redención, y la tierra respiró, porque aunque el juicio era severo, también era un acto de misericordia para la creación. La semilla de la corrupción había sido detenida, al menos por un tiempo, pero en lo alto, en los cielos, las trompetas no sonaban aún. El juicio recién comenzaba, y lo que había caído aún dejaba sombras que se moverían por generaciones. El Verbo había actuado. El juicio de los vigilantes era solo el primer eco de un decreto que aún resonaría en los confines del tiempo. Y lo que Enoc vio, lo que escribió, lo que anunció, no era una fábula, era una advertencia para los que vendrían después, para los que aún caminan entre luces, sin ver la oscuridad que la sostiene. El pecado de los Nefilim había llegado al colmo, como una copa desbordada por siglos de rebelión. La tierra no solo estaba contaminada, estaba desgarrada en su esencia. Las montañas, que antes se alzaban con dignidad, ahora gemían bajo el peso de los crímenes humanos. Los ríos, antes cristalinos y puros, llevaban la memoria de cuerpos inocentes que nunca debieron morir. Y el aire mismo, cargado de susurros oscuros, parecía temer pronunciar el nombre de los caídos. Las semillas del caos, sembradas por los vigilantes, habían florecido en monstruosidades que desafiaban el orden creado. Hombres que caminaban con la soberbia de dioses, bestias deformes, frutos de uniones prohibidas, niños que jugaban con el poder del trueno, y reyes que se hacían adorar como eternos. Ya no había distinción entre lo sagrado y lo profano. Todo se había mezclado, todo había sido profanado, y fue entonces cuando Enoc, aquel que caminaba con Dios, fue otra vez arrebatado, no por alas, ni por viento, sino por la voluntad misma del Altísimo, y su espíritu fue llevado al umbral del tiempo, no al pasado, no al futuro, sino a ese punto donde la historia se dobla ante el decreto divino. Allí, en ese lugar que no tiene coordenadas pero sostiene el destino de las eras, Enoc vio el mar, normalmente limitado por las orillas, levantarse como si recibiera órdenes del cielo, no en forma de ola, sino como una bestia ancestral despertando. Vio los cielos oscurecerse, no por la noche ni por nubes, sino por una tristeza que venía de lo alto. Era como si el firmamento mismo llorara, y sobre un suelo agrietado, reseco por los pecados de los hombres, se alzaba una figura solitaria, un hombre, con manos envejecidas pero firmes, clavando madera con obediencia ciega, un hombre que no discutía, que no razonaba con los tiempos, que no pedía explicaciones, solo trabajaba, día tras día, siguiendo instrucciones que el mundo no entendía, rodeado de burla, de desprecio, de incredulidad, pero sostenido por algo que no se veía. Noé, dijo la voz que no necesita presentación, la voz que no vibra en los oídos, sino en el alma. El justo entre una generación torcida, y Enoc cayó sobre su rostro. ¿Cómo podría no hacerlo? Había visto la corrupción de los ángeles, el juicio de los cielos, las visiones del fin, y ahora se le mostraba el principio del fin de una era, no una destrucción arbitraria, no una catástrofe sin propósito, sino un juicio anunciado, justo, ineludible. Un acto que no brotaba de ira ciega,
sino de una santidad que no podía seguir tolerando la mezcla del barro con el veneno. Y entonces preguntó, con voz temblorosa, ¿perecerán todos los hombres? Porque aunque conocía la maldad del mundo, su corazón aún sangraba por la humanidad, por los niños que no habían elegido nacer en tiempos de oscuridad, por los campesinos olvidados, por los últimos justos, por las lágrimas que no habían sido escuchadas. Y la voz respondió, no todos, un remanente será preservado. Esa palabra, remanente, cayó como una semilla viva en la mente de Enoc. No una multitud, no una civilización, solo un remanente, una pequeña chispa guardada del fuego, una raíz escondida bajo la tierra árida. Noé y los suyos, un puñado, pero suficiente para comenzar de nuevo. Pero el mundo será lavado, no con fuego, aún, sino con aguas de juicio. Y esas palabras sellaron la sentencia de una era. No serían lanzadas piedras del cielo, no vendrían ejércitos celestiales con espadas de luz. No, vendría el agua, aquella que da vida, ahora traería muerte. La misma agua que brota del vientre de la tierra, ahora envolvería los montes. El susurro de los arroyos se volvería rugido de océano sin freno. La lluvia, que antes alimentaba el campo, ahora abriría las tumbas. Y no habría refugio, salvo aquel que fue construido con obediencia. El destino estaba sellado. El tiempo corría, pero ya no hacia la salvación, sino hacia el cumplimiento del juicio. Cada clavo que Noé martillaba en la madera era una cuenta regresiva. Cada tabla ajustada, un eco del decreto celestial. Mientras los hombres reían, bebían, se casaban, hacían planes, el cielo escribía el final con gotas invisibles. Y Enoc entendió. Entendió que la justicia de Dios no es un trueno repentino, sino una advertencia sostenida, que el juicio no viene sin antes extenderse la misericordia, que el arca no era solo madera flotante, sino símbolo de gracia en medio del caos. Una puerta abierta que se cerraría, y así fue sellado el destino de la primera era, no con explosiones, no con ángeles descendiendo en batalla, sino con silencio, con paciencia, con aguas que se alzarían lentamente, pero que no se detendrían hasta cubrir toda impureza. A los ojos de los hombres, Enoc simplemente desapareció. No hubo cuerpo, no hubo tumba. No se escuchó llanto en su casa ni se pronunció su nombre entre los muertos. No hubo procesión, ni duelo, ni memoria grabada en piedra. Fue como si el viento lo hubiese reclamado en secreto, pero no fue el viento. Fue el Altísimo, porque Enoc no murió. Fue llevado, extraído del mundo de los mortales, no por castigo, sino por favor. No por accidente, sino por propósito. El tiempo no lo contuvo. El espacio no lo limitó. Su carne no fue destruida, pero su ser fue transformado. Cruzó umbrales invisibles, capas de realidad que los hombres no pueden tocar, y ascendió hacia los 7 cielos. Cada cielo, una dimensión del orden divino. Cada uno, un espejo de la justicia, la gloria y el misterio eterno. No eran cielos como los poetas sueñan, o los sabios describen. Eran estructuras vivientes, tejidos del propósito divino, habitados por criaturas que no conocían pecado. En el primero, Enoc vio a los vigilantes caídos, aquellos que una vez descendieron con ojos encendidos y promesas de sabiduría, ahora estaban encadenados, no con hierros, sino con cadenas forjadas en decreto eterno. No podían hablar, pero sus ojos gritaban. No podían moverse, pero su culpa ardía como brasas. Sus alas, antes majestuosas, colgaban marchitas, y sus rostros, antaño brillantes, estaban cubiertos de vergüenza. El juicio no era cruel, era justo. Allí comprendió Enoc que no hay altura desde la cual no se pueda caer si se traiciona el designio del Creador. En el segundo cielo encontró almas, no condenadas, no glorificadas, sino en espera. Eran como semillas en una cámara sagrada, esperando la estación final. Hombres y mujeres que habían partido antes del cumplimiento, justos y perversos mezclados, aún no juzgados, aún no separados. Algunos clamaban, otros callaban, todos sabían que el día vendría. Enoc sintió el peso del tiempo suspendido, como una respiración contenida antes del veredicto. En el tercero, los jardines, no hechos de tierra y agua, sino de luz viva, florecían colores que no existen en el mundo de los hombres. El aire era melodía, y en medio de aquellos campos eternos, los justos caminaban, no flotaban, no reposaban, caminaban como quien avanza hacia un propósito cumplido. No llevaban culpa,
No había sombra sobre sus rostros. Habían vencido. Allí Enoc vio rostros familiares, patriarcas que aún no habían nacido, profetas que aún no habían hablado, y comprendió que en la eternidad el tiempo no es línea, sino círculo. El cuarto cielo era un santuario de movimiento. Allí estaban los astros, no como luces distantes, sino como criaturas obedientes, marchando según leyes invisibles. Cada estrella tenía un nombre, cada planeta, un canto. Giraban en armonía, como soldados en formación. Ni uno se desviaba, ni uno se rebelaba. Allí, Enoc vio que lo que el hombre llama ciencia, en el cielo es obediencia. El universo no es caos, es liturgia. En el quinto cielo, los ejércitos no eran metáforas, no eran figuras poéticas, eran legiones verdaderas, seres alados con semblantes de fuego, espadas como relámpagos y escudos como truenos. No se entrenaban, se alineaban, no dormían, esperaban una orden que aún no había sido dada, porque una guerra venía, una guerra que aún no había estallado, pero que ya estaba escrita. Enoc sintió el temblor de sus alas, el clamor de su determinación. Allí comprendió que la paz de hoy es solo el silencio antes del rugido final. En el sexto cielo, libros, miles, infinitos, no hechos de papel, sino de sustancia ardiente. Cada página era una vida, cada línea una elección. Enoc vio palabras que los hombres creyeron olvidadas, pensamientos susurrados en la soledad, decisiones tomadas en la oscuridad. Todo registrado, nada omitido. Y no había tinta, había fuego. Cada letra brillaba, porque cada acción tiene peso eterno. Allí, Enoc entendió que la vida del hombre no es polvo que el viento borra, sino huella que el juicio lee. Y por fin, el séptimo, allí, el trono, no sobre una plataforma, sino en el centro de toda existencia. La luz no venía de él era la luz, no como un sol, sino como la fuente de todos los soles. El sonido era como muchas aguas, como cataratas que hablan, como océanos que cantan. Y en medio del fuego, no destrucción, sino pureza. Una figura, no una forma que los hombres puedan dibujar, no un rostro que los ángeles puedan mirar sin cubrirse. Era el anciano de días, no viejo por el paso del tiempo, sino eterno por su ausencia. Uriakurada, por su ausencia, no frágil por la edad, sino temible por su gloria. Y Enoc cayó, no por miedo, no por dolor, sino por reconocimiento, porque quien se acerca al trono y permanece de pie, no ha comprendido con quién habla. El polvo no puede desafiar al Creador, el aliento no puede juzgar al que lo dio. Enoc no fue obligado a postrarse. Su alma lo hizo antes que su cuerpo. Allí no hubo diálogo, no hubo preguntas, solo revelación, no en palabras, sino en presencia. Entonces, cuando el alma de Enoc ya había atravesado los cielos, cuando sus ojos habían contemplado misterios que ningún mortal había visto, y su espíritu se encontraba postrado ante el resplandor del anciano de días, sucedió algo más, algo que rompió el silencio sagrado. Una nueva visión fue concedida. No vino con estruendo. No fue precedida por voces. Surgió como una luz que se distingue entre otras luces. Como una figura que se revela, no porque entra, sino porque siempre estuvo allí, esperando ser vista. Era una figura como hombre, y sin embargo no como los hombres de la tierra. No tenía el aspecto de los reyes orgullosos ni de los profetas consumidos. Su forma era humana, pero su presencia, eterna. No caminaba, se movía como quien domina el tiempo. Su rostro era resplandor, sus ojos, juicio y compasión al mismo tiempo. Y sus vestiduras no eran tela, sino gloria. Enoc lo reconoció de inmediato, aunque jamás lo había visto. Porque el espíritu distingue lo que el intelecto no comprende. Era el Hijo del Hombre, el elegido, el que había sido guardado en el seno del Altísimo desde antes de los días, no creado, no improvisado, esperado, reservado, destinado. Estaba rodeado de ángeles, pero no como escolta, sino como testigos. Ángeles de rostros antiguos, de alas que habían atravesado las edades, lo miraban con una mezcla de reverencia y temor santo. No hablaban, no preguntaban. Sabían que ante él, incluso ellos, debían guardar silencio, porque la gloria que portaba no era adquirida, era suya por derecho. Se le dieron libros, no como a un estudiante, sino como al juez, libros de los hombres, libros de reyes,
libros de ciudades y generaciones enteras. No eran pergaminos comunes, eran registros vivientes, escritos con la verdad de los actos, con la esencia de cada corazón, y a medida que se abrían, no solo mostraban hechos, revelaban intenciones, porque ante él nada puede esconderse. Se le entregó un cetro, no como símbolo de gobierno terrenal, sino como emblema de autoridad inquebrantable. No era de oro ni de plata. Era fuego contenido, poder sujeto a voluntad justa, no para destruir el capricho, sino para ejecutar justicia perfecta. Y cuando el cetro tocó su mano, la creación misma pareció inclinarse. Las estrellas cambiaron de curso. El silencio del cielo se tornó expectación. Entonces, una voz se oyó. No era una voz común. Era la misma que había dicho, hágase la luz, la que formó galaxias con una palabra. Esa voz, desde lo alto, proclamó: este es el que fue oculto desde los orígenes, aquel cuyo nombre no fue revelado entre los hombres, pero que habita conmigo desde antes que los montes fueran fundados. Él juzgará a los poderosos y levantará a los oprimidos. Y al oír eso, Enoc comprendió no solo lo que veía, sino lo que significaba. Entendió que el juicio que se aproximaba no era un castigo ciego, sino un acto de restauración, que el fuego no venía solo para consumir, sino para purificar, que la destrucción de los impíos era también la liberación de los justos. Vio reinos caer, no por la ira del cielo, sino por el peso de su propia corrupción. Vio tronos vacíos, donde antes se sentaban los arrogantes. Vio tronos vacíos, donde antes se sentaban los arrogantes. Vio templos deshechos, donde se adoraban mentiras. Pero también vio hombres y mujeres de rostro humilde, cuyas lágrimas habían sido ignoradas por siglos, levantarse con dignidad restaurada. Vio niños sin nombre recibir corona. Vio niños sin nombre recibir corona. Vio naciones olvidadas ser recordadas. Y fue entonces, cuando las visiones parecían haber alcanzado su cenit, que se le mostró el final. No un final abrupto, no un abismo sin fondo, sino una conclusión tejida con siglos de decisiones humanas. No fue revelado con estruendo, ni con truenos, sino con un silencio que helaba el alma, como el momento antes de que caiga el juicio. Enoc, cuyos ojos habían contemplado los cielos y los misterios, vio ahora la tierra, tal como sería en los días postreros. Era una generación extraña. Parecían sabios, pero no lo eran. Eran poderosos, pero débiles en lo esencial. Lo tenían todo, y al mismo tiempo, carecían de lo más vital. Avanzaban con tecnología jamás soñada por sus antepasados. Hombres volaban sin alas, no por arte de magia, sino por su ingenio. Se movían por los cielos como si la gravedad ya no tuviera dominio sobre ellos. Hablaban a distancias inimaginables. Sus voces cruzaban océanos en un instante, y sus rostros aparecían en objetos planos, como si los espejos pudieran transmitir el alma. En los laboratorios creaban vida. No en el sentido divino, sino en una imitación imperfecta. Mezclaban códigos, manipulaban células, alteraban el curso natural de la existencia. Y mientras jugaban con los hilos de la creación, se coronaban a sí mismos como dioses. Pero olvidaron algo. Olvidaron al Creador. Olvidaron al que había soplado aliento en el polvo, al que había tejido el alma del hombre con cuidado eterno. Olvidaron que la ciencia sin reverencia es ceguera, que el conocimiento sin sabiduría es ruina. Los caídos, aquellos que habían sido encadenados en los días antiguos, no caminaban entre ellos. Y sin embargo, sus voces, sus ideas, sus doctrinas, no habían muerto. Vivían en la sombra, no en forma visible, pero sí en sistemas, en filosofías, en ambiciones. La codicia de los imperios modernos no era distinta de la que antaño destruyó reinos, solo que ahora se vestía de elegancia, se justificaba con progreso, se exaltaba como derecho. Y Enoc vio la rebelión, no la de un puñado de hombres, sino de generaciones enteras. Una humanidad que no solo desobedecía, sino que se enorgullecía de su desobediencia. Que no solo se alejaba, sino que negaba que alguna vez hubo un camino recto. Construían torres, no como en Babel, con ladrillos de barro, sino con datos, acero, algoritmos. Eran torres invisibles, pero más arrogantes. Eran templos al yo, al ego, al yo puedo, al yo merezco, al yo soy. Y entre ellos se levantó una señal, una marca. No era tinta ni cicatriz, era una pertenencia, una aceptación. No todos la reconocían, pero la recibían. En sus pensamientos, en sus manos, en sus decisiones. Era la marca de una bestia,
Una entidad que no necesitaba rostro, porque estaba en todo. En la economía, en la política, en la cultura. Prometía orden, paz, seguridad, pero exigía sumisión, renunciar a la verdad a cambio de estabilidad, ceder la conciencia por conveniencia. Y Enoc vio una multitud, no unos pocos, no una minoría, una muchedumbre incontable, caminando hacia esa marca sin comprender lo que realmente era. La aceptaban con ligereza, como quien firma un contrato sin leerlo, como quien se entrega sin saber a quién. No con violencia, sino con seducción, no con temor, sino con indiferencia, porque ya no sabían discernir, porque el bien y el mal se les presentaban como grises, porque los vigilantes antiguos les habían enseñado a llamar luz a la oscuridad, y oscuridad a la luz, y el cielo no gritó. El cielo no intervino todavía, solo una cosa sucedió: el libro fue cerrado, no con furia, no con desesperación, fue cerrado con solemnidad, como cuando se concluye un juicio, como cuando el testimonio ya ha sido dado, como cuando el juez se levanta y el destino queda sellado. Y en el corazón de Enoc se mezclaban el asombro, el lamento y la comprensión. Comprendía que la última generación no sería destruida por falta de señales, ni por ausencia de advertencias, sino por su elección. Porque todo se les había dado, pero eligieron olvidar. Porque vieron los cielos, pero prefirieron mirar pantallas. Porque oyeron el susurro de la verdad, pero siguieron el estruendo de la multitud. Así fue sellada la visión. Así concluyó el misterio. Cuando Enoc regresó a la tierra, su semblante no era el mismo. Sus ojos llevaban el peso de los cielos, y su voz, aunque humana, resonaba con ecos de eternidad. Había contemplado lo que ningún otro había visto. Había escuchado sentencias que estremecerían a los poderosos y promesas que sostendrían a los humildes. Pero el mundo al que volvió no estaba preparado. Sus palabras eran como relámpagos en medio de un día soleado. Sorprendentes, intensos, pero ignorados. Solo unos pocos escucharon. Un puñado de corazones temblorosos, atentos, dispuestos a oír más allá de los sentidos. A ellos les hablaba como un heraldo de lo invisible, un testigo de lo que está por venir. Les hablaba del juicio, del justo, del fuego que aún no ardía pero ya se anunciaba. Y aunque su testimonio era claro como el cristal, la mayoría se reía, se burlaban, no con argumentos, sino con desprecio. No hay juicio, murmuraban entre sí. ¿Dónde está ese Dios del que hablas? ¿Dónde está su justicia, su ira, su orden? Otros decían, con aire de sabiduría fingida, los vigilantes son historias para niños, cuentos para asustar a los ignorantes. El cielo está vacío, nadie nos observa. Y con estas palabras se entregaban a sus deseos. Comían, bebían, compraban, se daban en matrimonio, como si el tiempo no tuviera fin, como si la eternidad fuera una fábula aburrida. Se exaltaban a sí mismos, se coronaban con orgullo, y los que hablaban de Dios eran tratados como locos, como antiguos, como voces sin eco. Pero Enoc no dejó de hablar. Como un centinela que no duerme, como un fuego que no se apaga, continuó proclamando lo que había visto. No para convencer con gritos, sino para dejar constancia, porque su misión no era agradar al mundo, sino advertirlo. Y sus palabras, como semillas, quedaron sembradas. Y entonces vino el diluvio, no como un accidente, no como un fenómeno natural, sino como juicio, como una sentencia sellada desde antes de la fundación del mundo. Las nubes se oscurecieron, las fuentes del abismo se abrieron. El agua que había servido para la vida, ahora se convirtió en instrumento de justicia. Y los que se burlaban, callaron. Los que negaban, fueron arrastrados. Los que reían, se ahogaron en su propia arrogancia. Todo lo que Enoc escribió se cumplió, palabra por palabra. No quedó detalle sin realizarse. No hubo visión que no encontrara eco en la realidad. Y los pocos que habían escuchado, fueron preservados. No por mérito, sino por fe. Por creer en lo invisible. Por obedecer a la advertencia. Epílogo. El eco de Enoc. Muchos siglos pasaron. Entesada. Las generaciones vinieron y se fueron como las hojas llevadas por el viento. Reyes se alzaron en gloria y cayeron en polvo. Imperios nacieron en promesas y murieron en orgullo. Los nombres de los hombres se inscribieron en piedra y luego fueron borrados por el tiempo. Y en cada generación, la voz de los profetas volvía y era rechazada. Pero un día, otro hijo del hombre caminó por la tierra. No descendió de las nubes como un relámpago, sino que nació entre los hombres. Se hizo carne y habló como Enoc. Su voz era como muchas aguas, y sin embargo era suave como el viento. No gritaba,
Pero sus palabras sacudían el alma, enseñaba en parábolas, y sin embargo revelaba el corazón del cielo. Hablaba del reino, de la justicia, del juicio venidero, y dijo: así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y no solo predicó a los hombres, también habló a los espíritus encarcelados, a aquellos mismos que Enoc había visto encadenar, aquellos que en su rebelión corrompieron la creación. A ellos también les fue anunciada la verdad, no para redención sino para testimonio. Y aún hoy, la voz de Enoc clama desde las páginas del tiempo, no como una leyenda olvidada, ni como una historia relegada a manuscritos antiguos. Su eco resuena en cada advertencia que el cielo da, en cada señal, en cada conciencia inquieta. No es fábula, no es mito, es advertencia, porque lo que fue, será. Las mismas semillas de rebelión que florecieron en los días antiguos brotan hoy con otros nombres, brotan hoy con otros nombres. Las mismas voces que negaron el juicio, hoy se alzan en otras lenguas. El hombre vuelve a volar sin alas, vuelve a jugar con la vida, vuelve a construir torres, vuelve a olvidar. Pero el juez no vendrá con agua. El agua fue para la limpieza. El fuego será para la consumación. Y así como Enoc profetizó antes del primer juicio, su testimonio permanece hasta el último. Porque la historia no está cerrada por capricho, lo está porque fue sellada por el dedo de Dios. Y mientras el tiempo avanza como un río sin retorno, la pregunta sigue abierta: ¿quién escuchará la advertencia? ¿Quién creerá en lo que fue y en lo que vendrá?